en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. El día de hoy nosotros vamos a ver el decreto de Dios para salvación. ¿Cómo es que opera el decreto de Dios para salvar a los hombres? Yo creo que en algo se parece la selección que Dios hace con los hombres, con las amas de casa. En algo, no en todo. Por ejemplo, las amas de casa van al supermercado y quieren comprar tomates. Llegan al lugar de las legumbres y a cierta distancia ven los tomates que brillan, los ven rojos, grandes, hermosos. Pero cuando ya están cerca, ven los tomates y se dan cuenta que hay algunos que son pequeños, otros que han sido golpeados, otros están verdes. Entonces la ama de casa coge un tomate, lo ve y dice, este me sirve, este no me sirve. Y empieza a seleccionar. Pero la selección que la ama de casa hace es una selección condicional. Ella escoge lo mejor, lo que necesita. La selección de Dios es incondicional. Él no selecciona a nadie, como vamos a ver en breve, por algo bueno que hay en el corazón del hombre. Él selecciona a alguien por el puro afecto de su voluntad. Es más, Él escoge lo peor del mundo a nosotros para traer gloria a su nombre. Así que con esta breve introducción, yo quiero que vayan conmigo a nuestro texto, al libro de Efesios, al capítulo 1, al versículo número 11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. El sermón del día de hoy va a tratar de responder una sencilla pregunta. ¿Cómo es que obra el decreto de Dios para salvar a los hombres? ¿Cómo es que eso sucede? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Y nosotros vamos a ver tres características bíblicas acerca del decreto de Dios para elegir a quienes Él salva. Hay tres características bíblicas. La número 1 tiene que ver con el decreto de Dios para salvación en cuanto a los que Él justamente salva. Y lo primero que diremos es que ese decreto de Dios para salvar a quienes Él quiere salvar es una selección. Es decir, que es algo selectivo. Es algo selectivo. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra selección como la acción y el efecto de elegir a una o varias personas o cosas, entre otras, separándolas de ellas y prefiriéndolas. Eso significa que cuando Dios selecciona o elige a alguien para salvación, al mismo tiempo no elige a otros. Y eso es lo difícil de entender y de mucha gente de querer aceptar. Pero Dios es Dios. Dios es soberano y Él elige a quien Él quiere y a quien Él quiere Él no lo elige. Por lo tanto, cuando Dios selecciona, cuando Dios elige a alguien, al mismo tiempo a otro no lo elige. Porque si no, no fuera elección, si no, no fuera selección, si no todos fuéramos hijos de Dios. Toda la humanidad sería hija de Dios, pero no es así. Dicho en otras palabras, a unos aprueba y a otros reprueba. A unos escoge
y a otros no. A unos elige y a otros desaprueba. Y ese es un acto exclusivo de Dios. Y qué bueno que lo hace Dios. Eso no depende de nosotros. Nosotros no podemos intervenir en la elección de Dios. Nosotros no podemos presumir de la elección de Dios. Ese es un acto de Dios soberano. Dice la Biblia, como vamos a ver en varios textos, que es por el puro afecto de su voluntad. La escritura en el libro de Romanos, el capítulo 9, versículos 9 al 13, con respecto a la elección de una nación que fue el pueblo de Israel, oiga lo que dice. Y de manera particular, quiero ver es el versículo 11, pero para entenderlo mejor, vamos a leer desde el versículo 9. Y dice la Biblia, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Sara, ustedes recuerdan, la mujer de Abraham. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos, ¿saben? Recuerda Rebeca, la mujer de Isaac. Dice, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, y oiga esto, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ahí está esta mujer llamada Rebeca. Esta mujer tiene mellizos en su vientre. Y antes de que nacieran, ya en el vientre de esta mujer, Dios ya había decretado en la eternidad pasada que el mayor, es decir, Esaú, iba a servir al menor. ¿A quién? A Jacob. Eso era algo incomprensible porque tenía un gran valor todo aquel que era el primogénito. No se podía entender eso. No se lo puede entender. Un judío no puede entender aquello. Era un privilegio, es un privilegio ser el primero. Y Esaú lo era, pero a Dios le plació elegir a Jacob para que sea servido por Esaú, el mayor. ¿Qué habían hecho en el vientre de la madre? No habían hecho nada bueno, no habían hecho nada malo. Pero Dios así lo designó. Por eso es que dice la Escritura que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien Él tiene misericordia. En algún momento en la eternidad, lo que Dios hace es que primero Él elige. Y después, cuando Él ha elegido, Él llama. No todos son elegidos en Cristo. Por lo tanto, no todos son llamados. Lo que significa que Dios aprueba a unos y reprueba a otros. ¿Por qué decimos que lo que Dios hace es selectivo? ¿Por qué nosotros decimos que la elección de Dios es algo selectivo? Al menos por tres cosas. En primer lugar, las palabras que se utilizan en las Sagradas Escrituras para la elección, usted se va a dar cuenta que implican la idea de selección, de selectividad. Por ejemplo, en el Salmo 147, versículos 19 y 20, dice la Biblia, declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. Miren, está hablándole a una nación. No ha hecho así con ninguna otra nación. Y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. Aleluya. Yo me pregunto, ¿por qué Dios no eligió en aquel tiempo a Egipto, donde estaba toda la sabiduría, era la potencia mundial, el pueblo más grande, fuerte?
Estaban allí las artes, las letras, el imperio. ¿Por qué no escogió a Egipto? ¿O por qué no escogió a Ur de los caldeos? ¿Por qué no escogió a Canaán? Pero Dios escogió a Israel. En Amós capítulo 3, versículo número 2, dice la Escritura: solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Otra vez, solo a vosotros, dice él. Lo que Dios se hace es como algo selectivo. Me pregunto, ¿por qué no escogió a Babilonia? ¿Por qué no escogió a Damasco, de donde vino el apóstol Pablo? ¿Por qué no escogió a Jericó? Pongámonos un poco más cerca. ¿Por qué no escogió a los Estados Unidos? ¿O por qué no escogió a Ecuador? Los ecuatorianos, gente importante. ¿Por qué no los escogió? Porque Dios es soberano y Él elige a quien Él quiere. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, versículos 7 y 8, dice la Escritura: el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió, por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. La elección de Dios no es si eres fuerte, si eres inteligente, si eres sabio, ni siquiera si haces buenas obras. La elección de Dios es por el puro afecto de su voluntad. Es también por amor. Así que estos textos implican selectividad. Pero cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta que hay unos que son aprobados y otros que son reprobados. A unos que Dios elige y a otros a quienes Dios no elige. Y cuando uno ve esos versículos en la Escritura, esos textos también implican la idea de selección. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 37, dice la Biblia: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Ahí está ese grupo de personas que no creen, que no iban a creer, y que por más que vayan a cultos, a sus iglesias, a sus mezquitas, no iban a creer. ¿Por qué motivo? Porque Dios había cegado el entendimiento de ellos. Dios había endurecido sus corazones. Dios elige a uno y no elige a otros. Dios aprueba a uno y reprueba a otros. Ese es Dios. Judas capítulo 4, dice la Escritura: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales, oiga esto, desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Marcados para esta condenación. ¿Tú te das cuenta cómo hay personas que tú les hablas del Evangelio, les predicas de Cristo, los incitas a venir a la iglesia y tú los ves con una dureza?
tú los ves con una tranquilidad que asusta. Tú los ves con una indiferencia. Probablemente esos o esas nunca fueron llamados o elegidos por Dios. Siempre tienen una excusa. Están siguiendo a Dios de lejos. Tú les hablas, les dices, y siempre presentan una excusa. Pero también los textos, decimos que es selectiva, porque los textos que contrastan a los elegidos con los no elegidos, llevan también esa idea de selección. Mira que estamos viendo el decreto de Dios para la salvación de los hombres. Y mi primer punto es que lo que Dios hace para salvar a alguien, eso es algo selectivo. Entonces, decimos que es selectivo porque los textos que contrastan a los elegidos con los no elegidos lleva esa idea de selección. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 2, del 7 al 10, dice la Biblia: este precioso valor es pues para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, ahí están los dos contrastados, están los que creen y están los que no creen. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Está hablando de Cristo. Piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Me encanta a mí ese pasaje, porque nosotros también en otro tiempo, a aquellos a quienes Dios nos alumbró el entendimiento, aquellos a quienes nos resplandeció la luz de Cristo, aquellos que fuimos tocados en nuestras conciencias por el Espíritu Santo de Dios, en un tiempo atrás no éramos pueblo. Y Él dice aquí, pues vosotros, a esos que están dispersos, les dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Puede ser que aquí haya alguien que todavía no es parte de ese pueblo de Dios, pero si estás aquí y estás vivo, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Luego continúa y dice, no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Tal vez alguien está aquí en esta mañana y está caminando en sus propios pensamientos, divagando en sus propias ideas, teniendo una idea de Dios conforme a su conveniencia o conforme a su placer, y no ha alcanzado la misericordia de Dios. No eran pueblo de Dios, pero mientras estés vivo, hay esperanza. Un grupo de hombres, después de entender todas estas verdades, elaboró un documento público. Un documento público significa que ese documento puede ser analizado, revisado, criticado, rechazado. Es un documento público. Y ellos escribieron con ese entendimiento lo siguiente, y dijeron así con respecto a estos textos que hemos leído, a lo que hemos hablado. Dijeron así ellos: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justicia, para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Ese documento público es la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y ese párrafo que he leído está en el capítulo 3, el párrafo 3. Así que en cuanto al decreto de Dios para salvación, lo primero que hemos visto es que es selectiva. La salvación es selectiva. Dios en la eternidad
Él primero elige y selecciona. Si Dios no elige, si Dios no selecciona, no puede haber llamamiento. En segundo lugar, el decreto de Dios para la salvación de las personas, de los individuos, es algo personal. Pregunto, ¿la salvación que Dios ofrece es grupal o personal? Cuando Dios eligió a Israel, a esta nación, de entre todas las naciones, pregunto, ¿eso quiere decir que todos en esa nación fueron salvos? Cuando la gente se reúne en la iglesia, eso significa que todos los que están aquí en esta mañana, o vienen a esta iglesia, o van a cualquier otra iglesia, significa que todos los que están en esa iglesia son salvos. Si papi y mami son convertidos, y como en los tiempos pasados, papi y mami deciden tener 12 hijos, significa que papi, mami y sus 12 hijos son convertidos, son creyentes. Y la respuesta a todas estas preguntas es un categórico no. Y decir eso, decir que Dios salva en grupo, en familia, en nación o por iglesia, eso es algo antibíblico. El Señor estaba en la cena con sus apóstoles. Estaba el grupo completo. Estaban todos. Y oiga lo que dice en Juan capítulo 13, versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Entre esos estaba Judas. Y él está haciendo una referencia a Judas. Por eso él dice, mira, esto no es para todos. Yo sé a los que he escogido. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 20 al 22, dice la Biblia, cada uno permanezca, tú ves ahí, cada uno, individual, cada uno, permanezca en la condición en que fue llamado. Primero Dios elige, luego Él llama. Cada uno, él, ella, 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 cada uno de los llamados, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Tú ves que todo empieza con la elección pasada en la eternidad. Aquí en la tierra es que Él nos llama. Tal vez a ti en esta mañana, querido amigo o amiga, o tú que tal vez piensas que eres cristiano o cristiana y no lo eres, tal vez a ti el Señor te está llamando en verdad. Todo empieza en la eternidad. Y ese llamado ocurre que es individual, es personal y es específico. Por lo tanto, si el llamamiento es individual, también lo es la elección. La elección es individual. Cuando uno analiza todos estos textos, uno tiene que llegar a una conclusión.
y tener una teología clara para poder conducirse en la vida con la claridad. El propósito de estas predicaciones es que Dios quiere enderezar nuestra teología, porque venimos con muchas influencias de iglesia, del mundo, del catolicismo, que realmente han afectado a la iglesia evangélica. Sin embargo, cuando uno oye estos textos, uno tiene que resumir su teología y su doctrina, y decir, yo creo en Dios en cuanto a la salvación, en esto. Bueno, un grupo de hombres se volvieron a reunir para analizar esta verdad. Y ellos llegaron a esta conclusión y dijeron, estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente. Y su número es tan cierto y definido que no se puede ni aumentar ni disminuir. Capítulo 3, párrafo 4 de la Confesión de Londres de 1689. Eso significa que los que Dios ha elegido y a los que Dios llamó, esos son. No va a entrar uno más ni va a salir uno menos. Los que Dios eligió y Dios llamó, esos son. Por lo tanto, en cuanto a la elección de Dios o al decreto de Dios para la salvación, vemos que en segundo lugar es personal. Y mi tercero y último punto es que el decreto de Dios para la salvación es incondicional. Es incondicional. Y aquí yo quiero compartir con ustedes 5 puntos que los tienen ustedes en sus apuntes. Y hay una palabra que está en las Escrituras, en 1 de Pedro y un par de textos más, que habla de la presciencia. Y la presciencia es ese conocimiento anticipado que Dios tiene de nosotros. Nosotros entendemos que ese conocimiento anticipado de Dios o esa presciencia del Señor presupone su decreto. Está sobreentendido que eso presupone su decreto. Ahora, la presciencia de Dios, en segundo lugar, significa preordenación. Es decir, significa un conocimiento anticipado. Él preordena o Él destina anticipadamente. Este conocimiento anticipado no tiene que ver nada con alguna habilidad que los hombres tengamos para ser elegidos. Dios no nos elige porque tenemos tal o cual destreza, porque haremos esto o aquello, porque somos esto o lo otro. Nosotros vamos a ver que cuando Dios nos elige es porque no es que ha conocido una habilidad en nosotros, sino que Él nos conoce en su totalidad. Él sabe quiénes somos. Por lo tanto, cuando la Biblia menciona que Dios nos ha conocido en la eternidad pasada, ese conocer, según la Biblia, conlleva frecuentemente la idea de amor. De amor. Cuando Dios decide elegir a alguien para salvación, para vida eterna, no lo hace por algo inherente a nosotros. Lo hace por amor. Dice Romanos capítulo 3, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos se volvieron inútiles. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Dice Romanos 3, no hay ni siquiera uno. ¿Qué sería lo justo según Dios? Bueno, lo justo es que toda la humanidad, desde Adán para abajo, toditos, fuéramos al infierno. ¿Sí o no? Eso es la justicia de Dios. Y si Dios hiciera eso, Él no está obrando injustamente. Él está obrando justamente, porque eso es lo que merecemos. Pero como dice Efesios capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida en Cristo. Por eso que dice la Biblia, por gracia sois salvos. Por gracia. Es un regalo. No lo merecemos. No lo merecíamos. Si Dios ha alumbrado tu entendimiento para entender el significado de la cruz de Cristo, si Dios te ha alumbrado el entendimiento para entender quién es Jesús, siéntete bendecido, siéntete privilegiado, afortunado, porque hay muchos que están aquí y no lo entienden. Muchos están afuera y no lo entienden. El mundo no lo entiende. Porque si el mundo lo entendiera, las iglesias estuvieran abarrotadas de gente. Los estadios y los moles y las plazas y los parques y las playas hoy estarían vacíos. Porque aman a Jesús. Pero la gente tiene otros intereses. La gente anda detrás de otras cosas. Es que el trabajo, es que el estudio, es que la familia, mis hijos, tienen otros aspectos que compiten con Dios y su gracia. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, cuando Pablo habla a todos estos que están dispersos en diferentes ciudades, en África, en Asia, él les dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. La versión Reina Valera traduce este texto como elegidos según la presciencia de Dios. En tercer lugar, hablando de que la elección de Dios es incondicional, es importante que nosotros sepamos que Dios no nos escoge por algo bueno que hay en esta pieza de carne. Dios no nos escoge por algo bueno que hay en nosotros. Romanos capítulo 9, del 11 al 16, dice la Escritura lo siguiente. Está hablando acerca de la elección de Israel y Dios está trayendo aquí otra vez lo que ocurrió cuando eligió a Jacob y rechazó a Esaú. Porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Si usted da cuenta, Dios no eligió a Jacob por algo bueno que había en él. Es más, Jacob era peor que su hermano Esaú. Uno lee en la Biblia, era mentiroso, era ladrón, era engañador, era un vivo. Ese era Jacob. El otro era cazador, era un hombre noble, apegado a su padre. Era un varón. Pero Dios llamó al engañador, llamó al mentiroso, llamó al débil.
al peor lo escogió. Así dice la Escritura, que Dios escogió lo vil, lo débil, lo menospreciado y lo que no es, para avergonzar a lo que es. ¿Sabes que el Evangelio está repleto de gente que éramos ladrones, perversos, crueles, indiferentes? Ese es el Evangelio. Dios vino, o Cristo vino, no por los sanos, vino por los enfermos. Porque si alguien es buenito, no necesita a Cristo. Dios no es para él. Pero si uno se siente pecador, entonces uno entiende que necesita a un Salvador. Necesita uno a un Salvador. Pero si yo no hago mal a nadie, yo no he matado a nadie, yo ayudo a mis padres, a mis hermanos, soy un buen padre, un buen hermano, un buen hijo, entonces ya no es por gracia, sería por obras. Pero la salvación no es por obras, es por gracia. Es un regalo. Es un regalo. En Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6 dice: y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente, conforme a la elección de la gracia de Dios. Esos que habían quedado era el resultado de la gracia de Dios. Y él dice en el 6, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Esto no es un trabalenguas. Esto es la palabra de Dios. Pues tú tienes que entender que para ser salvo no es que tú te vas a meter a Dios al bolsillo para que seas aceptado delante de Él. No es que yo hago buenas obras. Y a veces pensamos que con las buenas obras nos comemos el cuento a Dios, lo agarramos y Él me salva. Que Dios no obra así. Cuando alguien piensa que tiene a Dios de su parte, pensando en esa manera, no ha entendido el Evangelio. No conoce quién es Cristo. La salvación no es por obras, es por gracia. La gracia de Cristo. Por eso que la salvación realmente empieza cuando Dios el Padre nos revela quién es Jesús. Nos revela su santidad, su amor, pero al mismo tiempo hace ver quiénes somos nosotros. Cuán perdidos hemos estado. Cuán lejos de Dios hemos estado. En cuarto lugar, si Dios no nos escoge por algo bueno que hay en nosotros, en cuarto lugar, Dios nos escoge todo lo contrario. Dios nos escoge por nada bueno. Óigame bien, por nada bueno que hay en nosotros. Por nada bueno. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6 y luego el 9. Dice allí: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. O sea que antes que tú y yo naciéramos, ya Él nos había elegido, si eres un elegido. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Y oiga esto, conforme al beneplácito de su voluntad. Eso es importante. Conforme al beneplácito de su voluntad. Es algo inherente a Dios. Por eso los que hemos entendido el Evangelio deberíamos sentirnos agradecidos por haber tenido esa buena voluntad para conmigo. Luego dice: para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Nos dio a conocer el misterio
de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Cuando damos la vuelta a la Biblia y vamos al capítulo 2, los mismos versículos, 4 al 6 y el 9, dice la Biblia lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, o sea, por causa de ese amor con el que nos conoció, es lo que quiere decir la Biblia, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Es por gracia. Lejos esté de pensar en nosotros que es por lo que hacemos. Es cuando Dios nos salva, es que somos entonces hacedores de buenas obras. No es antes. El versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Nosotros llegamos a la conclusión de que si esa elección es incondicional, tiene que haber un resultado de aquellos a quienes Dios ha elegido. Tiene que haber un resultado. Porque si Dios salva a alguien y elige a alguien, algo veremos en esa persona que dice que es salva. Algo habrá ocurrido en aquel o aquella que dice que es cristiano. Y yo pienso que la fe, el arrepentimiento, la perseverancia, el entendimiento de que Dios está en todo lugar, todas ellas son frutos de esa elección. Si estos son en verdad fruto o el resultado de la elección, entonces no pueden ser condicionamientos previos. Porque nadie tiene fe en Dios si primero no le conoce. Nadie obedece ni sirve a Dios si no le conoce. Tratar de hacer eso es como un champú. A veces la gente quiere hacer buenas obras para así ganar el favor de Dios. Vuelvo a decir, cuando nosotros entendemos estos pasajes y afinamos nuestra teología, afinamos nuestro concepto, nuestra doctrina, entonces nosotros vamos a andar conforme a lo que Dios dice. Y eso fue lo que hicieron este grupo de hombres allá en el año 1689. El capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, párrafo 5, de la Confesión de Fe de Londres de 1689, dice lo siguiente: a aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Capítulo 3, párrafo 5 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Voy a traer unas palabras de aplicación. Y primero va esta palabra de aplicación para aquellos que son creyentes, para los elegidos. Nosotros, nuestra actitud del haber sido elegidos por el Señor debería ser una actitud humilde y al mismo tiempo gozosa. Humilde
no debería ser jactanciosa, porque ni tú ni yo lo merecemos. Debería ser humilde, porque estábamos condenados. Si tú entiendes el Evangelio y sabes lo que Cristo ha hecho por ti y tienes ese entendimiento, nuestra actitud debería ser de humildad. Humillados, como dijo el apóstol Pedro, bajo la poderosa mano de Dios. Humildes. De saber que el Dios Todopoderoso, el Dios Santo, el Dios bueno, no considerando quién yo soy o quién yo era, le plació escogerme. Esa debería ser nuestra actitud. Una actitud humilde. Pero al mismo tiempo pienso que debe ser una actitud de mucho gozo. Gozo por lo que implica el haber sido elegido por Dios. Gozo de saber que tenemos promesas. Gozo de saber que tenemos vida eterna. Gozo de saber que en esta vida tenemos vida abundante. Gozo de saber que hemos sido adoptados como sus hijos. Gozo de saber que somos parte del pueblo de Dios. Gozo de saber que ni hambre, ni peste, ni ninguna otra cosa nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debería ser nuestra actitud llena de gozo por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Esa debe ser la actitud para aquellos que somos elegidos, que somos parte de ese pueblo del Señor. Pero hay otro grupo, el grupo de aquellos que aún no son elegidos, aquellos que no son aún salvos, aquellos que aún no entienden el Evangelio, que aún no entienden el significado de la cruz, que están como a la puerta, pero aún no dan el paso y no entran. Aún hay ese grupo. Como dije hace un momento, yo pienso que si estás vivo, es más, pienso que si estás aquí, que si Dios te ha traído, debe ser con un propósito justo, bueno y santo. Yo no creo en las coincidencias, creo en las providencias. Y creo que en la providencia del Señor, si Él te ha traído esta mañana para que escuches su palabra, te suplico que pienses en esto, en lo que hemos hablado. Te suplico que veas tu condición. Te ruego que veas el destino de tu propia vida. Y si tú llegas a la condición, a la conclusión de que tú no eres cristiano, que tú no eres salvo, pídele al Señor que te salve. Pídele al Señor que te salve. Él es abundante en misericordia. Señor, no puedo. Pídele. Alumbra mi entendimiento. Quiero vivir los años de vida que me quedan para servirte, para amarte. Estoy cansado de este mundo. Estoy cansado de ver tanta corrupción, tanta maldad, tanta mentira. Ayúdame. Pídele a Dios. Yo espero que no salgas de esa puerta hoy sin tú pedirle a Dios que te salve, que te revele a Cristo. No importa la edad que tengas. No importa cuánto tiempo hayas oído el Evangelio. Mañana puede ser muy tarde. Mi Dios, Él es bueno y misericordioso. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio.
Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.